taller de don Joaquín, que ya lo estaba esperando, y me traen las refacciones de la tienda de Leonardo. David llegó con David a comprar lo que ocupaba. Todo mundo se reía, ya sabían lo que pasaba, pero no se imaginaba que Leonardo lo retara. David salió de la tienda dirigiéndose al taller, solo con una sonrisa, como no queriendo creer, como que ya presentía que algo habría de suceder. David empezó a tomar en el dichoso taller, amigos y su compadre que se encontraron lueguito para después dirigirse al restaurante Abalito. Más tarde se despidió de ese famoso lugar. Ya me voy para mi casa, ya me voy a descansar, pero como que se acuerda que algo debía que arreglar. Pero llegando a su casa, nadie se encontraba en ella. David descuelga su rifle, un calibre 22, se va a la refaccionaria a arreglar algo de dos. Llegó a la refaccionaria preguntando por Leonardo. Leonardo estaba ahí afuera con los amigos tomando, y al ver la cosa en serio, Leonardo lo iba sacando. David ya iba decidido, pues con lo que había pendiente, con el coraje en el alma y con la sangre caliente, para que ya se animara, le dio a Leonardo en la frente. Leonardo sacó pistola, no dejar que lo matara, le dio en el pecho a David pa' que no lo rematara, pero David más liviano, balazos le dio en la cara. Leonardo muerto cayó y David muy mal herido. David volteando hacia atrás, se oye un disparo sonado, y quien remata a David es un hijo de Leonardo. El que compuso estos versos no es ni de la familia. David decía Papá Tavo y también mi mamá Nila, que mis hermanos queridos siempre velen por sus vidas. Cantando yo me despido sin ofender los presentes. Este corrido que canto se lo compuse a un valiente, se llama David Bolaños.